Muchas gracias por acompañarnos. De parte del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, les damos la más cordial bienvenida a esta presentación de Creer en México, la encuesta nacional de cultura y práctica religiosa. Vamos a comenzar. Les presento a las personas que nos van a hacer favor de presentar esta encuesta. Es la doctora María Luisa Aspe Armela. Ella es la presidenta del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. También está el licenciado Juan Antonio Azcárraga. Él es el director general de Ipsos Public Affairs. Y también está el licenciado Eduardo Garza Cuéllar. Él es consejero también del Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana. En principio, el licenciado Juan Antonio Azcárraga nos va a platicar sobre la metodología que se llevó a cabo en esta encuesta. Posteriormente, la doctora María Luisa y el doctor Eduardo Garza también nos van a comentar las láminas de los resultados, que creo que es lo que más pues puede llamar la atención. Entonces, vamos a comenzar con el licenciado Juan Antonio Azcárraga. Comentarles que la participación de Ipsos fue muy extraordinaria, es decir, nos entusiasmó muchísimo participar en esta encuesta porque es un tema muy interesante para la sociedad mexicana. Pero bueno, básicamente lo que les quiero platicar es el rigor metodológico que se implantó en esta encuesta, porque no es una encuesta común y corriente, es una encuesta, digamos, vamos a darle ciertos adjetivos, muy grande, gigante, son 4.300 casos. ¿Cómo se dieron estos casos y cómo se hizo la investigación y la encuesta? Se hizo en hogares, cara a cara, que esto hace una de las metodologías más tradicionales y más efectivas a la hora de hacer encuestas, porque hay otras metodologías que conocemos que son telefónicas o online o en puntos de afluencia. Esto es en hogares. Después, una parte muy importante, que es lo que están viendo ahora en pantalla, es la muestra y el tamaño de la muestra. Porque si no se hace una buena muestra, si no se define una buena muestra, la lectura de la encuesta puede estar totalmente equivocada. Es decir, podríamos estar leyendo a un sector de la población. Y esta es una encuesta nacional sobre las culturas y las prácticas religiosas en nuestro país. Entonces, ¿cómo se hizo? Estos 4.313 casos se dividieron en 5 regiones. Esas 5 regiones fueron, digamos, de alguna forma distribuidas o normadas por el índice de religiosidad que nos dio el INEGI en su último censo. Entonces, con esa participación empezamos a poner cuotas de católicos y no católicos. Pusimos una cuota de 80, aunque se dio más, van a ver el resultado, que es más católicos que la cuota que habíamos puesto de 80 personas por cada 100, y también se dieron cuotas por algunas otras situaciones, como pueden ser la edad, el sexo y algunas formas así, para que se haya una representación clara de la distribución de la muestra, ¿no? Eso se utilizó también como unidades primarias de muestreo las secciones electorales, que eso nos ayuda a entender la distribución geográfica de todo el país, y a partir de eso fue como se armó la muestra. Si podemos avanzar un poquito en la lámina, en la siguiente lámina. El público objetivo fue hombres y mujeres de 18 años o más. Ya les había mencionado, el tamaño es de 4.313 casos distribuidos en todo el país en esas 5 regiones. Adicionalmente, se hicieron unas sobremuestras para dar lecturas específicas en algunas regiones. Por ejemplo, el caso de Tuxtla Gutiérrez, si se necesitaba dar una lectura, un entendimiento mejor, se sube de la muestra que naturalmente caía ahí del tamaño, un porcentaje mayor de casos para poder dar una lectura que nos diera un margen de error aceptable. Y ahorita les voy a hablar de lo que son los márgenes de error, ¿no? Si podemos pasar a la siguiente lámina. El margen de error en general de la encuesta, como les decía, es una encuesta, yo le llamo gigante, es de más menos 1.49%. Esto es decir, que la lectura que hay tiene ese margen para arriba o para abajo en 1.49, y en algunos lugares donde hubo las sobremuestras o en las regiones puede variar a más menos 3.5 o a más menos 6.9%. El nivel de confianza es del 95%, y esta encuesta se levantó del 24 de agosto al 26 de septiembre. Entonces, esto nos da más o menos la idea de cuál fue el rigor metodológico que se hizo en la encuesta. Les voy a dar unos datitos rápidos sobre
cómo se distribuyó esta muestra. El 19% estuvo en el norte del país, el 20% en el Bajío, 19% en el centro, en el sureste un 21% y en el oriente otro 21%. Bueno, ya los voy a dejar con María Luisa y con Eduardo para que puedan ver estos primeros resultados, el análisis que se está haciendo. Es una encuesta, quiero nada más antes de pasarles el micrófono, que es una encuesta muy profunda, que tiene muchísima información. Es una encuesta que el análisis está en proceso. Seguimos encontrando cosas. Ahorita hay un análisis importante que compartir con ustedes, una primera etapa de lo que hemos podido aterrizar y es lo que vamos a compartir con ustedes el día de hoy. Bien, pues muchísimas gracias por venir acá, por estar en este interés que en la medida en que hemos avanzado en el proceso, para nosotros mismos ha sido verdaderamente creciente. Por ser mexicanos, por pensar en este país, es importante, a nuestro juicio, esta fotografía. Como ustedes se imaginarán, en una encuesta de esta naturaleza hay cosas que nos sorprenden enormemente, otras que nos esperábamos, otras que nos hacen aprender enormemente sobre México. Algunas con honestidad nos preocupan, otras nos entusiasman. En fin, hay muchas cosas que son relevantes en este camino. Y una de ellas que yo quisiera compartir es el bajo nivel de participación en organizaciones sociales que tenemos los mexicanos. Apenas un 5% de los mexicanos participamos en una organización social, digamos, estructurada. Nosotros pensamos que a veces el caudal de la vitalidad y de la energía que nosotros tenemos se queda contenido y no logra estructurarse, armonizarse, vertebrarse en la participación ciudadana formal. En contraposición, y eso es importante decirlo, nosotros vemos que la disposición a la solidaridad, llamémosle espontánea, de los mexicanos es muchísimo más alta. Es decir, si bien no siempre logramos estructurarlo en una organización formal, constituida, etcétera, tenemos una buena disposición, me atrevo a decir, con cierto conocimiento de causa mucho mayor que en otros países, a esa solidaridad espontánea. Vemos clarísimo aquí un primer reto, que es el de darle organización a esta disposición maravillosa de los mexicanos a la ayuda, a la solidaridad, a la generosidad, que se da de manera espontánea. En otros lugares no se da, pero que no siempre logra articularse de esta manera. Desde el punto de vista nuestro también, del análisis del fenómeno religioso, pensamos que a veces ese impulso se queda contenido en los templos, que le damos culto al culto, que no logramos que todo esto se traduzca en mejores prácticas ciudadanas y cívicas. Un primer hallazgo que me parece digno de la consideración de ustedes y que por supuesto les queremos compartir. Pues gracias de nuevo por estar aquí. Una siguiente lámina que les queremos compartir es esta que se refiere a la pregunta que se les hacía a los encuestados sobre qué problemas ayuda a resolver la Iglesia Católica en México. Es una pregunta espontánea y tenemos aquí, quiero resaltar que un 37% de los encuestados aprecian el trabajo social de la Iglesia. Si sumamos los rubros sociales, aquí que ven en la lámina, el apoyo a la gente pobre, la ayuda al prójimo, la drogadicción, la delincuencia, inseguridad, el apoyo para en situaciones de violencia, unión de comunidades, cultura, de la paz, ¿no? Ahora si pensamos en las últimas acciones de los obispos en relación al caso Michoacán, bueno, pues tenemos aquí un 37% que considera que el trabajo que realiza la Iglesia se centra en lo social. Y aquí también nosotros encontramos un bono importante, es decir, la mayor credibilidad que tiene la Iglesia se centra en su acción social, ¿no? Las personas ubican más aquí el trabajo de la Iglesia y esto tiene que ver también con el ejemplo, con el testimonio, es donde lo ubican. Si se fijan, hay porcentajes muy pequeños en lo que se refiere a temas como que tienen que ver con la cuestión, por ejemplo, de transmitir la palabra o el legado, más bien es con el compromiso social.
En la siguiente lámina, la escala de felicidad. Este es importante. Tenemos el que fue pionero en estos estudios de las emociones y que fue de los primeros encuestadores de la felicidad, el padre Grilli, este sociólogo de la religión católico en Estados Unidos, que decía que era importante la relación de la felicidad con la creencia. Y en este caso en México, lo que se encuesta aquí, según nos refieren los expertos de Ipsos, tiene que ver con dos cuestiones. Una, con el entorno material, el satisfacer las necesidades básicas materiales, pero también, que en México es muy fuerte, la parte de las emociones, ¿no? Entonces, en este sentido, tenemos que más de la mitad de los encuestados es feliz, es decir, es feliz en términos generales, pero además lo es con su religión. Y en el caso específico de los católicos, si ven la segunda gráfica, el 62% de los católicos se considera feliz con su religión. Aquí estamos hablando de 3.287 entrevistas y quisiera mantenerse en esa misma religión. Un dato más interesante que nos interesa compartir y que le da la relevancia a este estudio a nivel social, a nivel México, es la pregunta sobre la pertenencia a alguna religión. 86% de los encuestados nos dicen pertenezco o me identifico con alguna religión, y de ellos el 90% lo hace con la religión católica. Eso nos da un dato muy cercano al 80% de personas, de mexicanos católicos, es decir, 8 de cada 10 mexicanos se proclama como católico, y eso nos hace entender el peso que puede tener una encuesta como esta. Le llamamos creer en México, en esa doble acepción de la fe en el país, pero también cómo se manifiesta la creencia dentro del país. Tiene ese pequeño truco, pero nos hace pensar que mucho más allá de cualquier otra consideración de orden espiritual, sociológicamente es relevantísimo hablar de este tema en un país que tiene este perfil en función de la religiosidad, de la fe. Y siguiendo en la línea de lo que plantea Eduardo Garza, tenemos aquí una lámina que se pregunta, ¿cree usted en Dios? Tenemos que el 90% de los encuestados dice que sí cree en Dios, un 9% que no, y un 1% que no sabe, que suponemos para efectos prácticos que esto pasa a los que no. Y es de llamar la atención, y también genera cierta preocupación, que mientras el 90% dice creer en Dios, solo el 39% ha realizado una acción concreta en beneficio de alguna persona que no es su familiar. Se está claramente asegurado el ámbito familiar, pero más allá del ámbito familiar, solo el 39% de estos creyentes dice que ha realizado una acción concreta en beneficio de ellos. 5%, como ya decía Eduardo, participa de manera organizada en la sociedad, lo que nos habla de que la acción social, al parecer, no es constitutiva de la fe del católico. La siguiente es el confianzómetro, ¿no? Como ustedes saben, en términos de capital social, la confianza es un valor que está crecientemente apreciado como un capital que tenemos o no tenemos los mexicanos, que tienen o no tienen las instituciones. Yo no sé hasta qué punto técnicamente, ya nos lo dirás, Juan, sea comparable con lo que ustedes hayan hecho o con lo que otros encuestadores hayan hecho sobre la medición de la confianza de distintas instituciones. Nos llama la atención aquí la Iglesia como una de las instituciones más confiables a los ojos de nuestros encuestados en el periodo en el que tomamos la fotografía. Interesante también los puntos que tiene Marina y Ejército. Aquí nos podríamos debatir enormemente porque hay personajes y hay instituciones de todo tipo y todas están medidas en la medición de confianza. Nosotros simplemente, o yo me quedaría simplemente con el entender
que hay un activo acá y hay un activo por parte de la feligresía católica, de la Iglesia Católica, por ser una de las instituciones que reporta mayor nivel de confianza. Dicho de otra manera, si una persona cae en un pueblito, en un paracaídas, y no sabe a dónde dirigirse, porque no conoce a nadie, muy probablemente se vaya a ir a la iglesia. Esa sería la institución en donde él sentiría que puede ser arropado, que puede ser bienvenido de mejor manera, ¿no? Y esto que dice Eduardo es importante porque estamos hablando que ahí son los 4.303 encuestados, o sea, es la población general, no solo los católicos encuestados. Bueno, la siguiente lámina nos parece interesante porque se refiere a este nivel de credibilidad, de mayor confianza, pero hacia adentro de la iglesia. Y si ustedes ven, la primera línea se refiere a los obispos, la segunda a los curas, la tercera a las religiosas, las monjas diríamos coloquialmente, y la última se refiere a los católicos en general, es decir, a los laicos. Y se muestra que el porcentaje de los que calificaron con 8, 9 y 10, es decir, los que consideran que tienen mayor credibilidad en estos temas, que generan mayor confianza, respeto a los derechos humanos, éxito, honestidad, tolerancia, solidaridad, son precisamente las religiosas. Esto es interesante porque si lo vemos sumado con una gráfica que en este momento no vamos a presentar, pero que se les hará llegar en una ocasión posterior, tiene que ver también con la credibilidad de la mujer y con la mujer, en este caso específico las religiosas, como garantes de la continuidad, ¿no? de esta cadena, en términos sociológicos diríamos, de la reproducción generacional del catolicismo. Hay una última gráfica. Se imaginarán que no es fácil en una encuesta tan ambiciosa como nos lo hizo ver Juan, que verdaderamente aquí tenemos algo profundo y les estamos presentando, esto es importante para nosotros, nuestros primeros hallazgos, y esperamos poder establecer un vínculo y un diálogo que se siga prolongando. Ya nos contarás, Mari, al final planes y proyectos en ese sentido, pero esta misma encuesta nos va a dar para seguir dialogando. A nosotros nos sigue sorprendiendo, nos sigue dando información y conocimiento sobre lo que somos. Yo decía en alguna de las reuniones que es como si de regalo de cumpleaños te dan una tomografía axial computarizada. Es un regalo bastante insólito, bastante necesario, ¿no? Y ese es el espíritu desde el cual el instituto está proponiendo esto, es decir, a ver, conócete, me interesas tanto, México, me interesas tanto, iglesia e iglesias, que te quiero mostrar cómo están tus resultados clínicos, ¿no? En dónde están tus áreas en las que te tienes que cuidar, y en dónde están también tus grandes posibilidades, tus grandes bonos, decimos, tu capital social. Y aquí en esta encontramos mucho de eso. Lo digo junto con Mari. En las religiosas, en las mujeres, hay un foco enorme de esperanza para renovar esa cadena de transmisión de la fe que está amenazada de alguna manera. Pero lo hay también, y esa es la última que a mí me toca compartir con ustedes, por supuesto, en la familia, en los amigos. Tiene que ver quizás con ese... Les confieso lo que estábamos platicando aquí antes, que es este asunto del felizómetro nacional. Y decíamos, bueno, hay quien lo ha cruzado, nos lo decía Juan con su experiencia, con economía, y dice, bueno, pues el mexicano feliz, y sigue siendo uno de los países más felices del orbe. Eso, si no lo sabían, sépanlo para que sigan viviendo en México y sean muy felices, ¿no? Pero, ¿en dónde están nuestros activos? ¿En dónde se transmite esto y se puede seguir reproduciendo la fe, los valores, la felicidad, aquello que nos hace sentir optimistas frente a la vida? Mucho está en los amigos, mucho está en la familia,
mucho está en esos vínculos informales a los que yo me refería recién, y mucho está, por supuesto, en la familia. Y acá nos lo comprueban los señores sociólogos de una manera bastante precisa, bastante dura, bastante menos intuitiva de lo que podemos haber pensado antes. Pues para concluir y dar pie a sus preguntas, quisiera referirme brevemente a qué es INDOSOC, ya que es INDOSOC la institución que se decidió hacer este trabajo. Es el Instituto Mexicano de Doctrina Social Cristiana, un instituto de laicos, independiente, autónomo de los obispos, autónomo de la jerarquía católica y, sin embargo, como decimos nosotros, en comunión con los pastores, pero somos laicos. Y lo que desde su fundación lo que ha tratado de hacer el INDOSOC es forjar la conciencia social de los mexicanos a partir de nuestra inspiración, que es el pensamiento social cristiano, y esto es lo que seguimos haciendo. Hay un antecedente, no estamos comenzando ahora con esto de las encuestas, sino que hay dos antecedentes importantes también realizados por Ipsos, que es la encuesta sobre católicos mexicanos del 2006, una muestra mucho más reducida, pero también importante, que si ustedes ingresan a la página de INDOSOC, ahí está completa la encuesta, y luego en el caso de 2009, que fue una encuesta sobre parroquias mexicanas. Esta encuesta sobre parroquias, también elaborada por Ipsos, es muy importante porque les permitía a los obispos y ahora sí a la jerarquía, a los sacerdotes, tener un diagnóstico más claro de lo que significaba esta célula básica territorial, ¿no?, de la Iglesia Católica en México, de cómo estaba. Entonces también la pueden consultar íntegramente, está en la página. Bueno, para hacer este estudio, lo primero que hicimos fue una serie de entrevistas con personajes claves ligados con el fenómeno religioso, esto es especialistas, sociólogos de la religión, específicamente el doctor Rodolfo Soriano, que encabezó esta parte preliminar, también un equipo interdisciplinario de gentes de primer nivel académico de distintas instituciones públicas y privadas, y también después de esto, poder hacer entrevistas con obispos de distintas líneas pastorales, por llamarles de alguna manera, laicos, laicas, religiosos, religiosas, para saber cuáles eran los temas, aquello tematizable que les preocupaba a ellos, ¿no? Así se fue avanzando en este trabajo hasta que se formuló ya lo que es propiamente el cuestionario y luego se levantó la encuesta y están teniendo ustedes los primeros resultados. ¿Qué sigue? Bueno, lo que sigue es que fluyan todos los resultados de la encuesta nacional, que se les podrán dar a conocer, pues estamos hablando de principios de enero, y posteriormente las muchas encuestas que están dentro de esta encuesta, las sobremuestras de las que hablaba Juan Azcárraga, y también de las muestras regionales de estas 5 regiones. ¿Qué se puede decir sobre la familia, sobre la moral sexual, sobre los derechos humanos, sobre la eficacia pastoral en determinadas, pero de cada una de estas regiones del país? Eso se publicará. ¿Para qué lo hacemos? Pues para tener un instrumento de trabajo, un diagnóstico mucho más claro de lo que es la realidad a la que nuestro trabajo como INDOSOC nos enfocamos. Y evidentemente que para el ámbito académico, para que los obispos, los sacerdotes tengan un diagnóstico más claro de lo que es su pastoral, también es importante.